Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Vamos a ir al espacio de nuevo esta noche para un nuevo crucero por el sistema solar. Nuestro destino es el sistema formado por Júpiter y sus numerosos satélites. Visitaremos varios de ellos, no solo las 4 lunas principales de Júpiter, que son muy diferentes entre sí, sino también satélites más pequeños. Descubriremos de qué están hechas estas espléndidas características del sistema solar, cómo interactúa con otros cuerpos y qué se puede encontrar dentro y en la superficie de sus lunas, donde pasaremos la mayor parte de este viaje. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos en esta aventura juntos. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde o saltar directamente a una parte particular de la historia, las marcas de tiempo se enumeran en la descripción y también están fijados en el primer comentario, así como enlaces a diferentes opciones de transmisión, como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, que puede ser más adecuado para ti. También te pido que te suscribas a mi canal en YouTube, ya que esto ayuda a que eliminemos la mayor parte de los comerciales. También tenemos una página en Facebook para seguirnos con anuncios de episodios. Pero antes de empezar, adopta una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relajante. Cuando exhales, libera la tensión en tus hombros, tu cuello, libera la tensión de tus músculos faciales también y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Como sabes, Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y es visible a simple vista muchas noches. Los primeros planetas del Sol en nuestro sistema son rocosos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Más allá de la órbita de Marte comienza el reino de los gigantes gaseosos y de hielo, planetas que no tienen una superficie dura bien definida, sino que son bolas gigantes de gas que se vuelven cada vez más densas a medida que te acercas a su núcleo. Se cree que debajo de todas estas capas de gases, cada vez más calientes, tienen un núcleo sólido, donde domina el metal. Estos incluyen Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, todavía se pueden encontrar cuerpos rocosos más allá de Marte, y hay muchos de ellos. Algunos flotan en una región llamada cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter, incluidos algunos bastante grandes como Ceres o Vesta, pero no son lo suficientemente grandes como para ser clasificados como planetas. Sin embargo, siguen su propia órbita alrededor del Sol. Más allá de Neptuno, también hay un cinturón de asteroides aún más grande, el cinturón Kuiper, que incluye a Plutón y Eris. Entre estos dos cinturones de asteroides, en la región de los gigantes gaseosos y de hielo, hay muchos, muchos cuerpos rocosos y sólidos de todos tamaños, que han sido capturados y convertidos en satélites por estos gigantes gaseosos. Júpiter tiene docenas de satélites. Algunos se llaman lunas porque son más grandes
y debido a su tamaño, tienden a adoptar una forma esférica pobre. Otros son más pequeños, similares a los asteroides, a veces de pocos kilómetros de diámetro o menos, hasta pequeñas rocas y polvo. Saturno tiene tantos objetos pequeños en su órbita y son tan brillantes que forman anillos visibles. Júpiter también tiene anillos, pero no son tan grandes y son menos densos, por lo que son más discretos. A lo largo de nuestro crucero, aterrizaremos en varios de los satélites más grandes, incluidos los 4 principales, que se llaman las lunas galileanas de Júpiter. Fueron observados por primera vez con un telescopio rudimentario por el astrónomo italiano Galileo en el siglo XVII. Pero primero vayamos a Júpiter. En nuestro último crucero a Marte, les hablé de la distancia y de cómo se podía decidir un itinerario en función de las órbitas y la distancia de la Tierra a Marte. Debido a que las distancias entre los planetas cambian constantemente dependiendo de su propio movimiento a lo largo de sus órbitas, a veces pueden estar alineados en el mismo lado del Sol, en cuyo caso están más cerca, o pueden estar a ambos lados del Sol, y en ese caso la distancia es mucho mayor. Lo mismo se aplica a los viajes de la Tierra a Júpiter. Cuando los dos planetas están en su punto más cercano, la distancia es de 365 millones de millas, casi 600 millones de kilómetros. En su punto más lejano, es casi el doble. Ahora, para tener una idea de las distancias dentro del sistema solar, tengamos en cuenta que la Tierra está en realidad mucho más cerca del Sol que de Júpiter. La distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros. Y para expresar las distancias astronómicas de una manera más sencilla, una unidad, la unidad astronómica, se definió como una unidad astronómica equivalente a la distancia entre nuestro planeta y el Sol. Así que, por definición, la Tierra está a una unidad astronómica de distancia de la estrella, y Júpiter está 5 veces más lejos, precisamente 5,2 unidades astronómicas, lo que significa que el planeta y sus lunas reciben menos energía solar y también que la luz del Sol les llega más tarde que a la Tierra. La luz solar necesita solo 8 minutos para llegar a la Tierra, pero necesita 43 minutos para llegar a Júpiter. Al estar más lejos de nuestra estrella, Júpiter también tiene una órbita mucho más larga que la Tierra y es más lento en su órbita. En realidad, cuanto más lejos están los planetas del Sol, más lentos tienden a ser en su órbita. Es un efecto de la gravitación. El planeta más rápido del sistema solar es también el más cercano al Sol, Mercurio, y viaja en el espacio a casi 50 kilómetros por segundo. Esto equivale a más de 100,000 millas por hora. La Tierra viaja cerca de 30 kilómetros por segundo o 18 millas por segundo. Júpiter es significativamente más lento, solo 8 millas por segundo o 13 kilómetros por segundo. Y así, entre la distancia más larga para completar una revolución alrededor del Sol, más la velocidad más lenta,
Júpiter necesita mucho más tiempo para completar una revolución completa y un viaje orbital alrededor del Sol necesita alrededor de 12 de nuestros años. Una característica única que hace que Júpiter se destaque en el sistema solar es, obviamente, su gran tamaño. Sigue siendo un cuerpo muy pequeño en comparación con el Sol, menos de una milésima parte de la masa del Sol, pero es mucho más grande que cualquier otro planeta, e incluso más grande que todos los demás planetas del sistema solar combinados. Su masa es 2,5 veces la masa de todos los demás planetas juntos. Más adelante prestaremos más atención a Júpiter, incluyendo su composición e historia de formación. Pero por ahora nos estamos acercando a su periferia y es hora de echar un vistazo a sus lunas más grandes. Como mencioné, hay 4 de ellos: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Todos son muy diferentes entre sí y vamos a hacer un alto en cada una. Estas 4 lunas se llaman lunas galileanas, como dijimos anteriormente, porque fueron observadas por primera vez hace 4 siglos por Galileo Galilei. En ese momento fueron los primeros objetos que orbitaron un planeta que no fuera la Tierra. Y su descubrimiento fue un gran acontecimiento porque desafió los puntos de vista sobre la naturaleza y la forma del cosmos. Júpiter siempre ha sido bien conocido desde los albores de los tiempos humanos, porque es visible en el cielo nocturno. Después del Sol y Venus, es el tercer objeto más brillante, pero sus satélites son demasiado pequeños para ser visibles a simple vista, por lo que el uso de un telescopio rudimentario hizo posible la observación. Exploraremos su historia, sus órbitas y cómo estas órbitas entre sí están en resonancia. Pero por ahora acerquémonos a la primera, Io. Io es la más cercana a Júpiter de las 4, la más interna y la tercera más grande de las lunas galileanas. Es un poco más grande que nuestra luna y es un cuerpo muy denso, el más denso de cualquier luna del sistema solar. También destaca por su extrema actividad volcánica. Hay más de 400 volcanes activos en su superficie, algunos de los cuales producen columnas de azufre que se elevan hasta 300 millas o unos 500 kilómetros. Esto hace que la superficie de Io esté constantemente devastada por erupciones y nubes de gas liberadas por los volcanes. Para nosotros puede parecer casi una representación del infierno. Entonces, ¿por qué Io es tan geológicamente activo? Esto se debe a la presencia de Júpiter y otras lunas, pero especialmente a la masa de Júpiter, que provoca un fenómeno llamado calentamiento de las mareas. ¿Qué es? Ustedes saben que los planetas rocosos y las lunas del sistema solar están muy calientes por dentro. Su corteza en la superficie se solidificó porque se enfrió con el tiempo, y con este proceso de enfriamiento durante millones y millones de años, la corteza tiende a volverse más gruesa, pero todavía hay un calor intenso en el interior que permanece atrapado debido principalmente a 2 fenómenos. En primer lugar,
Está la creación de estos cuerpos cuando una gran cantidad de asteroides más pequeños y polvo chocaron para formarlos. Estas colisiones generan mucha energía, mucho calor, que se disipa muy lentamente porque se acumula en el interior debajo de la corteza. Luego hay un segundo fenómeno más importante que ocurre dentro de los planetas, la desintegración radioactiva. Los átomos grandes inestables, como el uranio y algunos otros, sufren fisión. De repente reorganizan sus partículas en átomos más pequeños. En el proceso, liberan energía y liberan partículas que no se incorporan a los nuevos átomos. Esta fisión de átomos inestables tiende a hacerlos desaparecer con el tiempo, tardando cientos de millones de años en algunos de ellos, y cada vez son menos, pero aún mantienen una presencia residual. Su desintegración, esta desintegración radioactiva, porque libera radiación, es un fenómeno natural y mantiene el calentamiento de los planetas rocosos y los satélites desde su interior. Esta desintegración radioactiva también ocurre dentro de la Luna, nuestra Luna, y lo más probable es que haya el mismo mecanismo dentro de Io. Pero en el caso de este cuerpo, un contribuyente mucho mayor a su calentamiento interno es la masa de Júpiter cercana y las fuerzas gravitacionales que resultan de ella. Como Júpiter es muy masivo, el lado del que está más cerca del planeta experimenta una atracción gravitacional ligeramente mayor que el lado opuesto, y debido a la presencia de otras lunas alrededor que influyen en su órbita, la órbita de lo que no es perfectamente circular, es elíptica. Dependiendo de su posición, la Luna puede estar más cerca o más lejos de Júpiter. Esto significa que como la Luna está en movimiento, está sujeta a diferentes intensidades de atracción gravitatoria, y esta fuerza provoca una distorsión de la forma de Io, como si tuvieras una naranja en la mano y la aprietas presionando en diferentes partes. No la vas a destruir, pero va a flexionar su interior. Esto le sucede a Io, y a la escala de un cuerpo rocoso como este, significa una fricción constante dentro del planeta, lo cual genera calor. Y esto es el calentamiento de las mareas, la atracción gravitacional de un cuerpo grande que es lo suficientemente fuerte como para distorsionar su satélite, ya que el satélite sigue una órbita elíptica y pasa de estar más cerca a estar más lejos constantemente. Más que cualquier luna del sistema solar, esto calienta el interior de Io debido a la fricción, y esto es lo que impulsa su intensa actividad volcánica. Hay mucha energía esperando a ser liberada, y la flexión constante de la Luna hace que su superficie sea propensa a moverse y romperse. Además de los volcanes, se han identificado más de 100 montañas, levantadas por la compresión de la corteza. Io puede ser mucho más pequeña que la Tierra, aproximadamente del tamaño de la Luna, pero tiene montañas más altas que el monte Everest. Y entre estas espectaculares montañas hay llanuras rocosas donde, de nuevo, el vulcanismo influye en la Luna.
porque la lava se libera constantemente. Io tiene una superficie relativamente joven que se renueva con nuevo material proveniente del interior de la Luna. A través de telescopios y cámaras, Io aparece en tonos de amarillo, blanco, negro, rojo e incluso verde, correspondientes a diferentes tipos de azufre. Todas las superficies de las lunas y los planetas tienden a tener cráteres visibles, los restos de los impactos de los asteroides, pero Io no. Esto se debe a que los flujos superficiales de lava, que a veces pueden tener varios cientos de kilómetros de largo, renuevan constantemente su superficie y borran los rastros de los impactos. Hay una atmósfera muy tenue en la Luna, primero, porque no es lo suficientemente masiva como para retener una atmósfera gruesa, y segundo, porque Júpiter está cerca, como dijimos, y tiende a robar gases debido a su atracción gravitatoria. Se estima que la atmósfera pierde 1 tonelada de material por segundo debido a esto. Esto no es mucho a tal escala, y la tenue atmósfera se renueva por los gases liberados por los volcanes, principalmente dióxido de azufre. Tan pronto como son liberados por los volcanes, estos gases tienden a congelarse debido al intenso frío. El interior puede estar muy caliente, pero está mucho más lejos del Sol que nosotros. No hay atmósfera que retenga el calor, y cuando la Luna pasa a la sombra de Júpiter, no recibe ninguna energía solar en absoluto. Pero cuando Io se expone al Sol, una capa superficial de este dióxido de azufre se sublima, lo que significa que vuelve instantáneamente a un estado gaseoso. Y esto es lo que mantiene un poco de ambiente. Habría mucho más que decir sobre Io. Pero pasemos a una segunda luna, una que también tiene características interesantes. Europa. Europa presenta algunas grietas y rayas en su superficie, pero tiene la superficie más lisa de cualquier cuerpo sólido conocido en el sistema solar. Hay muy pocos cráteres o montañas. Es la más pequeña de las 4 lunas galileanas y es un poco más pequeña que la luna de la Tierra. ¿Por qué tiene esta superficie tan lisa y de qué está hecha Europa? Su densidad sugiere que, en general, su composición es similar a la de los planetas terrestres del sistema solar. Principalmente está hecha de rocas de silicato, es decir, grandes cantidades de silicona y oxígeno, y es probable que su núcleo sea rico en metal, especialmente hierro. Pero la superficie lisa y las otras observaciones sugieren fuertemente que la capa exterior de la Luna está hecha de agua de aproximadamente 60 millas o 100 kilómetros de espesor. Por lo tanto, la superficie de Europa consistiría esencialmente en hielo de agua congelada. Y entonces surge la pregunta: si las temperaturas son más altas debajo de esta capa de hielo, ¿podría haber un océano de agua líquida debajo? Sin embargo, primero, debemos entender la dinámica de esta superficie sólida, ya que presenta muchas rayas o líneas oscuras que son visibles desde el espacio. La explicación más probable es que ha habido y sigue habiendo erupciones de hielo entre las placas.
Este hielo sería más cálido y entraría en erupción, lo que haría que la corteza se abriera y expulsara las capas más cálidas que se encuentran debajo. En cierto sentido, este fenómeno recuerda a las dorsales oceánicas de la Tierra que se producen entre las placas, aunque en este caso el entorno y los materiales implicados son completamente diferentes. Por lo tanto, esto es compatible con la existencia de un océano subsuperficial. Si el hielo debajo de la corteza está más caliente, puede haber un punto en el que la temperatura sea lo suficientemente alta como para que el agua se vuelva líquida. ¿Qué podría calentar este océano? Altas temperaturas de las capas internas de la Luna. Y aquí, al igual que en el caso de Io, vemos el fenómeno del calentamiento de las mareas que acabamos de comentar, que puede contribuir al calentamiento del agua. Las temperaturas de la superficie son extremadamente frías, con temperaturas ecuatoriales de alrededor de menos 160 grados centígrados o menos 260 grados Fahrenheit. Este frío extremo se debe en parte a la falta casi total de atmósfera y al hecho de que Europa recibe menos luz solar que la Tierra. En los polos la temperatura desciende a menos 220 grados centígrados y Europa también pasa regularmente a la sombra de Júpiter durante varias de nuestras horas. Europa tarda 3 días y medio en completar su revolución alrededor de Júpiter, por lo que durante varias horas consecutivas se sumerge en la oscuridad total y no recibe luz solar directa. En estos momentos la temperatura de la superficie en los polos desciende a niveles no muy lejos del cero absoluto. En cualquier caso, la corteza de hielo es gruesa, al menos varios kilómetros o millas. Sin embargo, existe un debate en curso sobre el grosor exacto de esta corteza. Esto es importante porque, si es relativamente delgada, podría haber intercambios entre el océano líquido y la superficie de vez en cuando. Por ejemplo, cuando se forman estas rayas, o tal vez cuando un asteroide golpea la Luna y rompe la corteza. Si la corteza de hielo tiene decenas de kilómetros de espesor, el hipotético océano líquido y la superficie estarían completamente separados. Pero en cualquier caso, la existencia de agua líquida en Europa es probable y posiblemente podría haber una cantidad significativa de agua, especialmente si la capa de agua tiene unos 100 kilómetros de espesor, que es la teoría dominante en este momento. E incluso si la mitad es hielo sólido, eso significaría una cantidad sustancial de agua líquida, que para los estándares de la Tierra es absolutamente enorme. Por lo tanto, si existe un lugar con agua y calor que emanan de las capas internas de la Luna, entonces esto plantea la posibilidad de la existencia de vida en Europa. Esta es la razón por la cual, en las últimas décadas, esta luna ha sido prominente entre las lunas de Júpiter. Después de varios descubrimientos sobre la propia Europa, su composición y descubrimientos análogos en la Tierra en las profundidades abisales. Sabemos que la vida puede prosperar en la oscuridad total y que las cadenas alimentarias comienzan con bacterias capaces
de soportar presiones y temperaturas muy altas. Estas bacterias pueden alimentarse de sustancias químicas liberadas por la corteza terrestre, y luego organismos más grandes y complejos se alimentan de estas bacterias. Por lo tanto, es concebible que un fenómeno similar exista a miles de kilómetros bajo la corteza de hielo extremadamente fría de Europa, en la oscuridad y la alta presión de su océano subsuperficial. Esta discusión se refiere puramente a las condiciones teóricas de la vida que podría estar presente en la Luna. Nunca ha habido ninguna prueba de su existencia. Sin embargo, hay proyectos a largo plazo para misiones que podrían ir a Europa en busca de evidencias de vida. Sin embargo, incluso si existe vida en algún lugar de Europa, no significa que su superficie sea hospitalaria para los humanos en absoluto. Aparte del frío, los niveles de radiación son muy intensos debido a la falta de atmósfera y a la ausencia de un campo magnético similar al de la Tierra. Júpiter, al estar cerca, emite una radiación significativa. Por lo tanto, cualquier misión tripulada tendría que estar fuertemente protegida contra la radiación o estar enterrada profundamente en el hielo para encontrar protección contra esta radiación. Europa es la más pequeña de las 4 lunas galileanas, como mencioné antes. Ahora, pasemos a la luna más grande y la tercera hacia afuera de Júpiter, que también presenta un entorno completamente diferente. Ganímedes. Mencioné que Europa necesita 3 días y medio para orbitar Júpiter. Ganímedes necesita 7 días. Curiosamente, hay una interacción entre estos 3 satélites. Io, Europa y Ganímedes, y el planeta Júpiter. Los 3 satélites están en resonancia orbital. Sus periodos orbitales están sincronizados. Europa tarda exactamente el doble de tiempo que Io en orbitar Júpiter, y Ganímedes tarda el doble de tiempo que Europa, que es exactamente 4 veces más tiempo que Io. Están en una resonancia orbital de 1, 2, 4. ¿Qué es este concepto de resonancia orbitaria y por qué se produce? Como saben, todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol, que tiene con mucho la mayor masa de cualquier objeto del sistema. De hecho, el Sol representa más del 99% de la materia en todo el sistema. Pero el Sol no es el único cuerpo que influye en las órbitas. A pesar de que son más pequeños, los planetas también ejercen influencia unos sobre otros. Esto depende de sus masas y de las distancias entre ellos. Por lo tanto, es correcto decir que el Sol determina todas las órbitas porque es con mucho el factor más importante. Pero si profundizamos un poco más en detalle, decir que el 100% exacto no es del todo cierto. Otros cuerpos, cada cuerpo de hecho, tiene una pequeña influencia sobre los demás. Un planeta grande puede distorsionar la órbita de un cuerpo más pequeño y eventualmente modificarlo. Revolución tras revolución, que este objeto puede ser colocado en la órbita o incluso expulsado del sistema solar. Esto probablemente ha sucedido muchas veces a lo largo
de la historia del sistema solar. Hay un fenómeno que puede aumentar considerablemente la influencia entre dos cuerpos en el espacio, cuando ejercen una influencia regular y periódica entre sí. A modo de comparación, piensa en cuando se empuja a un niño en un columpio. El columpio tiene su propia frecuencia, pero incluso sin tocar el suelo, el niño puede amplificar el movimiento empujando con su cuerpo, debido a que este empuje actúa en repetición periódica. Tiene un efecto acumulativo en el movimiento. A mayor escala, esto es lo que puede suceder entre planetas o lunas que orbitan alrededor de un planeta, y este fenómeno se llama resonancia orbital. Muy a menudo esta influencia mutua es inestable. Los dos cuerpos intercambian impulsos que desplazan progresivamente sus órbitas hasta el punto en el que la resonancia desaparece. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, un sistema resonante como este puede volverse estable porque se autocorrige. El intercambio de impulso entre los cuerpos los mantiene en una resonancia estable. Este es el caso, por ejemplo, entre Neptuno y Plutón, que están en una resonancia de 2 a 3. Esto significa que cuando Neptuno completa exactamente 3 revoluciones al Sol, Pluto hace exactamente 2. El mismo tipo de resonancia se formó entre Io, Europa y Ganímedes, en una proporción de 1 a 2 a 4. Cuando Ganímedes hace una revolución alrededor de Júpiter, Europa hace 2 e Io hace 4. Otro efecto del momento y la gravitación que se aplica a Ganímedes es que la Luna también está bloqueada por las mareas de Júpiter, lo que significa que siempre presenta la misma cara al planeta. La mayoría de las lunas tienen esta característica, no giran sobre sí mismos, como ocurre con nuestra Luna, donde siempre vemos la misma cara desde la Tierra. Por ahora, echemos un vistazo más de cerca a Ganímedes. ¿Qué es lo que más destaca de Ganímedes? Es la luna más grande del sistema solar. Su diámetro es solo el 40% del diámetro de la Tierra, pero es más grande que el planeta Mercurio, aunque no tan masivo, porque Ganímedes está hecha de materiales más ligeros, elementos más ligeros. Mercurio contiene una gran cantidad de metal, mientras que se estima que Ganímedes tiene un núcleo de metal y roca, pero también la mitad es agua, en diferentes estados, incluyendo varios tipos de hielo. Volveré a esto, y tal vez entre ellos podría haber agua líquida, así que al igual que con Europa, se especula sobre la posibilidad de vida en los océanos de Ganímedes. Parece menos probable o más difícil de probar por varias razones. En primer lugar, porque la capa exterior de hielo es mucho más gruesa que en Europa, lo que hace llegar a las partes líquidas sea muy difícil, casi imposible en este momento. Además, no se sabe con certeza si el fondo de este océano subterráneo alcanza el manto rocoso que se encuentra debajo. Se cree que hay otra capa de hielo, pero no del mismo tipo con el que estamos familiarizados en la Tierra. En la Tierra conocemos esencialmente el hielo de agua ordinario, que se forma bajo ciertas condiciones de presión y temperatura.
Generalmente cuando la temperatura desciende por debajo de 0 °C y la presión del nivel del mar. Pero si la presión es más alta, se requiere una temperatura más baja para que se congele. Ahora ya sabes que el hielo es una forma cristalina, lo que significa que el agua requiere una estructura microscópica muy ordenada. Miles y millones de moléculas se ordenan perfectamente, siguiendo un patrón. Esto casi nunca sucede en la Tierra debido a las condiciones de temperatura y presión presentes en nuestro planeta. Sin embargo, hay diferentes formas cristalinas posibles o patrones que el agua puede adoptar. Estas diferentes estructuras cristalinas han sido exploradas y estudiadas en laboratorios, demostrando que pueden existir varios tipos de hielo. El hielo de agua ordinaria se llama hielo 1 y se han identificado muchas otras posibilidades estructurales, como el hielo 2, 3, 4, 5, etc. Se cree que la capa interna de hielo en Ganímedes es el hielo 3, que se forma cuando el agua líquida se expone a temperaturas de -20 a -30 °C y una presión de 200 a 300 veces la presión del nivel del mar que tenemos en la Tierra. En nuestro planeta, estas condiciones solo se pueden replicar en un laboratorio, porque naturalmente, donde hay suficiente presión en el fondo de los océanos, la temperatura es más alta que esto, y donde la temperatura es lo suficientemente baja, ya que hay muchas partes del mundo donde se pueden alcanzar perfectamente las temperaturas entre -20 y -30 °C en invierno, pero no hay suficiente presión porque está en la superficie. Por lo tanto, estas condiciones no se cumplen naturalmente en nuestro entorno, pero parece que sí lo son en las profundidades de los océanos de Ganímedes. En su superficie, Ganímedes está compuesta principalmente de hielo de agua, pero hay otros elementos que probablemente llegaron como resultado de impactos de cuerpos orgánicos que se cree que son rastros de impactadores que chocaron con la Luna. A diferencia de Europa e Io, la superficie de Ganímedes es bastante antigua en promedio porque no hay mucha actividad geológica para renovarla. Sin embargo, todavía hay surcos y crestas que no se explican completamente en este punto. Dada la estructura de la Luna, estas características podrían haber aparecido hace cientos de millones de años, cuando su superficie era más activa de lo que es ahora. Ganímedes puede tener menos posibilidades de albergar vida que Europa, pero cuando se trata de presencia humana y exploración, puede ser un poco más acogedora. Hay menos radiación debido a la mayor distancia de Júpiter y también gracias a un grado de protección de un campo magnético que parece ser generado, como en la Tierra, por el efecto dinámico de un núcleo metálico giratorio en el centro de la Luna. El nivel de radiación sigue siendo mortal y la temperatura y la presión son muy hostiles, pero con protecciones adaptadas no es imposible pensar en una base humana algún día en Ganímedes. De las diferentes lunas de Júpiter, Ganímedes presenta un conjunto de condiciones menos desafiantes que Io y Europa. Pero existe algo aún mejor, Calisto.
todavía tenemos una cuarta luna galileana para mirar. Calisto es la cuarta de ellas por distancia a Júpiter, y gracias a esto tiene los niveles de radiación más bajos. Sin embargo, hay otras características interesantes que la distinguen. Mencioné que las superficies de Io y Europa eran bastante jóvenes en términos astronómicos, es decir, todavía tenían millones de años, pero en contraste, Calisto tiene la superficie sólida más antigua de todo el sistema solar. Parece que desde su formación nunca ha habido ningún tipo de proceso subsuperficial, como el vulcanismo o la tectónica de placas, que pudieran haber regenerado la superficie. Por lo tanto, nunca ha cambiado en absoluto, excepto por los impactos. Calixto tiene una superficie más llena de cráteres del sistema, completamente cubierta de cráteres de impacto que han aparecido a lo largo de probablemente varios millones de años. Entonces, ¿por qué Calisto está tan inactivo geológicamente? Se cree que esto se debe a su historia de formación. Calisto se habría formado muy lentamente a partir de la acreción de rocas más pequeñas, pero no lo suficientemente rápido como para alcanzar una temperatura alta en su interior. Como resultado, la Luna no está completamente diferenciada internamente. Lo que esto significa es que los cuerpos de cierto tamaño, los planetas o las lunas grandes, tienden a tener una estructura en capas internamente. Los elementos más pesados convergen hacia el centro, hacia el núcleo, y varios elementos por encima de él forman capas que son bastante distintas en términos de composición química y condiciones de temperatura y presión. Este es el caso de los planetas rocosos como el nuestro y las 3 primeras lunas que acabamos de visitar. El proceso de diferenciación nunca es del 100%. Por ejemplo, puede haber movimientos en el manto de un planeta que pueden hacer que pequeñas cantidades de metales suban y lleguen a la superficie. Pero aún así, los cuerpos grandes adquieren una estructura general organizada, diferenciada. Sin embargo, este proceso fue muy incompleto en Calisto, lo que lo convierte en el cuerpo más grande del sistema solar que no está completamente diferenciado. Los elementos del interior están mezclados y hay varias capas hechas de roca y hielo mezcladas. Una vez más, las diversas condiciones significan que la estructura del hielo difiere dependiendo de qué tan profundo esté dentro de la Luna. La corteza está hecha de hielo 1, el ordinario de la Tierra, pero en su interior se cree que también hay hielo 5, 6 y 7, con diferentes estructuras cristalinas, y bajo decenas de kilómetros de corteza helada, probablemente otro océano de agua líquida. Eso ha estado aislado del espacio durante muchos millones de años, ya que nunca sucede nada en la superficie de Calisto, excepto impactos ocasionales que no llegan más allá de la corteza helada. Después de la Tierra, la Luna y Marte, Calisto es un posible objetivo para misiones tripuladas algún día. Claramente no en la década de 2020 o 30, ya que está mucho más lejos de Marte y no hay un proyecto específico ahora. Pero si un día los humanos ponen pie en una de las lunas de Júpiter,
es probable que sea Calisto primero. El bajo nivel de radiación y la estabilidad geológica son ventajas, y Calisto sería una buena estación base para una mayor exploración del sistema solar y la exploración remota de Europa en busca de rastros de vida, por ejemplo. Y hasta ahora hemos hablado de las 4 lunas principales de Júpiter. Luego hay muchas más de tamaños más pequeñas que se descubrieron mucho después. Recordarán que Galileo observó estas 4 lunas en 1610. Se necesitaron casi 3 siglos, hasta finales del siglo XIX, para empezar a descubrir más lunas y más pequeñas de Júpiter. Hoy, en este punto, se han encontrado y nombrado 79 lunas en total. Se llaman lunas cuando son lo suficientemente grandes, y también hay lunas y docenas de satélites más pequeños. Junto con el planeta forman un sistema llamado Sistema Joviano. Echaremos un vistazo a algunos de estos cuerpos más pequeños y también a los anillos de Júpiter. Pero antes de eso, hablemos del planeta en sí. Como saben, Júpiter es, con mucho, el planeta más grande y masivo del sistema. Tiene 2 veces y media la masa de todos los demás planetas combinados. También es probablemente el planeta más antiguo del sistema, el primero en formarse según los modelos actuales de formación planetaria. Estas son teorías basadas en nuestro conocimiento de la historia del sistema solar y de la física, no en certezas absolutas. Pero los modelos dominantes en este momento sugieren que Júpiter se formó bastante lejos del Sol, más allá del límite llamado línea de nieve. Esta es la distancia desde una estrella primitiva donde es lo suficientemente fría como para que los compuestos volátiles como el agua se condensen en sólidos. Los orígenes de Júpiter habrían comenzado con un gran núcleo sólido, uno de roca y metal, que todavía existiría hoy en día en el centro del planeta. Alrededor de este núcleo, enormes cantidades de gas, como el hidrógeno y el helio, se habrían agregado, manteniéndose unidos por la gravitación. Después de unos pocos millones de años, lo cual es corto a esta escala, los otros planetas del sistema solar aún no se habían formado, y el sistema era esencialmente un disco gigantesco de gas y polvo, con una estrella recién nacida en su centro. Así que, con bastante rapidez, Júpiter ganó suficiente masa para absorber todo lo que había en su órbita, limpiarlo y alcanzar una masa que ya era 50 veces la masa de la Tierra. Hoy en día, después de absorber más gases y cuerpos rocosos, Júpiter es más de 300 veces más masivo que la Tierra, pero debido a que es menos denso, al estar hecho principalmente de gas, tiene 1.300 veces el volumen de la Tierra. Sin embargo, el hecho de que sea un planeta gaseoso no significa que sea como una nube que se puede cruzar fácilmente. Cuanto más te mueves hacia el centro, hacia el núcleo, más denso y caliente se vuelve el planeta debido a la masa, las temperaturas y la presión en su interior. Júpiter alcanza niveles mucho más altos que en el centro de la Tierra, y las fuerzas gravitacionales
que mantienen unido al planeta son muy poderosas. La composición de Júpiter está dominada por el hidrógeno, que constituye aproximadamente 3/4 de su masa y el 90% de su volumen. Hay tanta materia que el interior está fuertemente comprimido. Esta compresión genera calor y, de hecho, Júpiter emite más calor por sí mismo del que recibe del Sol. Por muy masivo que sea Júpiter, no es suficiente para provocar las mismas reacciones de fusión entre átomos de hidrógeno que ocurren dentro del Sol, por lo que no se convirtió en una estrella. Sabemos que hay sistemas en los que se forma más de una estrella, aunque este no es el caso más frecuente. Si Júpiter hubiera ganado más masa, podría haberse convertido en una segunda estrella junto al Sol, pero el planeta se mantuvo muy debajo de ese umbral. Se estima que necesitaría ser 75 veces más masivo para encender la fusión. Entonces, debido a que es un planeta gaseoso, no hay una superficie sólida sobre la que aterrizar. Como el planeta comienza como una nube de baja densidad y se vuelve cada vez más denso, si entráramos en esta esfera gaseosa gigante, llegaríamos a una capa de hidrógeno líquido, convertida en líquido por el aumento de la presión, seguida de otra capa del llamado hidrógeno metálico, otra fase del hidrógeno. Esto no significa que se convierta en metal en el sentido habitual del término, pero en tales condiciones el hidrógeno se comporta como un conductor eléctrico, por lo que se llama hidrógeno metálico. Júpiter y también Saturno, que contienen una gran cantidad de este hidrógeno metálico, se forman debido a sus grandes masas que comprimen el hidrógeno. Visualmente, cuando miramos a Júpiter, vemos varias bandas o cinturones de color, diferentes colores que están segregados por todo el planeta. También hay un punto gigante. Estas bandas se mueven a diferentes velocidades y están formadas por nubes de amoníaco que flotan en las capas superiores de la atmósfera. Sus movimientos provocan fuertes turbulencias. En sus capas superiores, Júpiter tiene vientos poderosos. Las distintas bandas tienen diferentes patrones de circulación, se mueven a diferentes velocidades y sus interacciones crean turbulencias e incluso tormentas. Esto es lo que se cree que es la Gran Mancha Roja, un vórtice, una tormenta, que probablemente no siempre existió, pero que se ha convertido en una característica estable de la atmósfera de Júpiter. Dado el tamaño de Júpiter, la mancha roja es más grande que la Tierra y gira en sentido contrario a las agujas del reloj, en la dirección opuesta a las bandas de nubes. La fase de rápido crecimiento ha terminado hace mucho tiempo para Júpiter. Ya no hay mucha materia que agregar como en las primeras etapas del sistema solar, pero el planeta sigue atrayendo cuerpos como cometas, que son capturados por su atracción gravitacional y caen sobre sí. Se estima que Júpiter recibe unas 200 veces más impactos de asteroides y cometas que la Tierra. Durante mucho tiempo se creyó que Júpiter desempeñaba un papel importante en la protección de los planetas rocosos, incluido el nuestro, de los impactos de asteroides.
Se pensaba que actuaba como un pozo gravitacional situado en el límite del sistema solar interior, siendo el primero y más grande de los planetas gigantes. Por lo tanto, Júpiter se habría comportado como una especie de aspiradora para el sistema, pero este punto de vista es ahora más discutido debido a su masa. Júpiter podría atraer más asteroides y cometas, atrayéndolos desde el cinturón de Kuiper, un cinturón más grande de asteroides que existe más allá de Neptuno. Sin embargo, este debate sigue abierto y no se sabe con certeza en este momento si Júpiter sirve como un escudo para la Tierra. En cualquier caso, debido a su masa y edad, Júpiter tiene el mayor número de grandes satélites de todos los planetas de nuestro sistema. También tiene anillos. Estos anillos no son tan obvios como los de Saturno y fueron descubiertos recientemente, en 1979, cuando una sonda espacial, Voyager 1, exploró el sistema joviano. Estos anillos no son tan grandes comparativamente como los de Saturno y son mucho menos brillantes, por lo que no se habían visto antes. Los anillos de Saturno contienen una gran cantidad de hielo que refleja la luz, mientras que los anillos de Júpiter están hechos principalmente de polvo. Entre estos anillos, o alrededor de ellos, hay docenas de lunas. Como mencioné anteriormente, Júpiter tiene 79 en total, así que exploraremos algunas de ellas. Las lunas jovianas, además de las 4 más grandes, comenzaron a descubrirse en 1892. Al ser mucho más pequeñas, eran más difíciles de identificar desde la Tierra. Inicialmente se les dieron números como Júpiter 5, 6, 7, etc. Júpiter 5, también conocida como Amaltea, es la quinta luna más grande y la última en ser descubierta por observación visual directa. Las lunas posteriores se encontraron mediante imágenes fotográficas o digitales, lo que significa que se vieron en fotografías del espacio utilizando un tiempo de exposición extendido, lo que permite la captura de objetos que de otro modo no se habrían visto. Al igual que otras lunas más pequeñas, Amaltea interactúa con los anillos de Júpiter, que contienen polvo expulsado de las superficies de estas lunas. Amaltea no es lo suficientemente grande como para adquirir una forma esférica, por lo que parece irregular. Su longitud máxima es de 160 millas o 250 kilómetros. Colocado cerca de la Tierra, parecería tener alrededor del tamaño de Massachusetts o Bélgica. Se cree que Amaltea se formó lejos de Júpiter debido a su estructura liviana y su contenido de hielo de agua. En las primeras etapas de la formación de Júpiter, el planeta emitió mucho calor, basándose en la proximidad de la Luna a Júpiter. Esta luna se habría derretido por completo. Por lo tanto, la teoría predominante es que Amaltea se formó más lejos del sistema solar y fue capturada como satélite después. Visualmente, la luna aparece muy roja, posiblemente debido al azufre recogido de Io, lo que podría explicar su brillo, pero esto es incierto. Amaltea orbita a solo 180 kilómetros de Júpiter, que es ligeramente más grande que el diámetro del planeta en sí. Desde la Luna, Júpiter se vería enorme,
apareciendo 8 veces más grande de lo que parece nuestra luna cuando se ve desde la Tierra. Cuando observamos Júpiter en el cielo nocturno, hay una luna aún más cercana que Amaltea, Júpiter 16, también conocida como Metis. Es la luna más interna conocida de Júpiter, orbitando a solo 130.000 kilómetros, que es menos que el diámetro de Júpiter. Metis es la luna que se mueve más rápido de todas, orbitando a una velocidad de 30 kilómetros o casi 20 millas por segundo. Esta luna es demasiado pequeña para ser esférica. Su longitud máxima es de 60 kilómetros, con una anchura de 40, por lo que se asemeja a un gran asteroide. Metis reside justo en el centro de uno de los anillos de Júpiter, lo cual no es una coincidencia, ya que el polvo de esta luna genera el anillo. Cuando Metis experimenta impactos con rocas, el material puede ser expulsado fácilmente debido a la baja gravedad de la luna. Además de Amaltea y Metis, hay 2 lunas más, Adrastea y Teba, que poseen formas irregulares. Más allá de estas hay otras 70 lunas más pequeñas que orbitan considerablemente más lejos de Júpiter. Estos cuerpos celestes probablemente tenían sus propias órbitas alrededor del Sol, al igual que los asteroides del cinturón de asteroides, pero fueron capturadas por Júpiter con el tiempo. Estas lunas flotan en el espacio, lejos de los anillos, y en algunos casos solo tienen unas pocas millas de diámetro. Algunas de estas lunas remotas siguen una órbita programada, moviéndose en la misma dirección que la rotación de Júpiter, mientras que otras están retrógradas, moviéndose en la dirección opuesta. Es probable que se descubran más satélites en el futuro. Actualmente, más de 20 de estos satélites pequeños e irregulares no han sido nombrados y solo se les han asignado números. Los descubrimientos continúan realizándose tan recientemente como en 2020. Se encontraron más candidatos a lunas orbitando lejos del planeta. La población total de pequeñas lunas podría ascender a cientos, dependiendo de los criterios de tamaño establecidos. Así que hemos llegado al final de esta pequeña exploración del sistema joviano, y ahora es el momento de regresar a la Tierra. Espero que les haya gustado y que puedas conciliar el sueño, o escoge otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.